Siempre es un placer estar con ustedes. Buenos días. Jueves, mi querida Ali. Friecito, pero acá andamos. Así es. Bueno, les deseamos un excelente día, que esté acompañado de nosotros con toda la información aquí en TVC a primera hora. Hay que mandarles un abrazo de esos grandes, que las cosas que uno se proponga este día sean realmente positivos y proactivos. La temperatura en Quito, 7 grados centígrados en pantalla. Las previsiones del clima en este día jueves está nublado. Esa es la verdad. La probabilidad de lluvia está en un 40% en la mañana, en la tarde un 40% y en la noche un 30%. Detalles a esta hora: la humedad en el 91%, la presión pues también en 5 de condensación y claro, pues ahí estamos viendo un poco las características de este día a esta hora. Las alergias y el nivel del polen está bastante bien, condiciones para correr también adecuadas, así que nada, salgamos con buena energía, así está la previsión del día, salgamos con la predisposición a que las cosas, mi Ali querida, salgan como tienen que salir. Muy bien, muy bien. Bueno, de esa manera vamos a empezar y les contamos que 5 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en la vía Yausí, el Cajas, en la provincia de La Suay. Al parecer, uno de los vehículos involucrados intentó rebasar en esta transitada carretera, lo que provocó el choque frontal entre los dos automotores. Así quedaron los dos vehículos en medio de la vía de ingreso a la capital Azuaya, sector Marianza Sayausí, producto de un accidente de tránsito. El impacto entre los automotores fue de frente. Se registró un violento choque entre dos vehículos, un Vitara SZ y un taxi. Este fortísimo choque frontal ocasionó golpes y contusiones a 5 personas, incluidos los conductores involucrados en este hecho. Tienen múltiples golpes, cortes en el rostro y cabeza. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja que llegaron al sitio del incidente trataron en el lugar a todos los heridos, logrando estabilizarlos. Gracias a la providencia, pese a la magnitud del accidente, las víctimas están fuera de peligro. Las víctimas se encuentran al interior del taxi como pasajeros, están siendo estabilizadas para ser rescatadas por los organismos de socorro. Luego de estabilizados, los ciudadanos fueron llevados a centros de salud de la capital Azuaya para su observación y cuidado. 5 personas heridas. Al momento están siendo asistidas por paramédicos y médicos del Ministerio y del IES. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Una persona fallecida y 7 heridas fue el trágico resultado de una explosión por acumulación de gas de uso doméstico en el sur de Quito. Una vivienda de 2 plantas fue reducida a escombros. El estallido se escuchó a varios kilómetros. La fría y triste mañana capitalina se complicó en el sur de Quito cuando en el sector de San Bartolo un fuerte estruendo sorprendió a decenas de vecinos que no sabían qué pasó. Quienes estaban cruzando por el lugar relataron que por la fuerza de la explosión se cayeron al piso. El caos se apoderó del sector por varios minutos. Y sentimos un impacto, pero sí fuertísimo, que hasta el piso se movió y nos quedamos sordos. Pero lo peor estaba a pocos metros, en la esquina de las calles Moraspungo y Pinchopata. Una casa rentera de 2 plantas se desplomó por completo. Aparentemente una fuga de gas terminó en una gran explosión que prácticamente acabó con el inmueble de hormigón. Demasiado tremendo, quedé por un momento como medio aturdido y ciego de tanto humo, de tanto polvo. David y su familia estaba en uno de los cuartos de la vivienda afectada. No sabe cómo logró salir con su esposa e hijo. Lo poco que recuerda es que los escombros cayeron a centímetros de donde estaban, así como los pedazos de vidrio. Nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, todo quedó totalmente destruido y no hay nada en verdad que se pueda recuperar. La emergencia se registró a las 8 y unos minutos más. Los ocupantes de las casas vecinas, esas que solo están separadas por una pared, indicaron que están vivos de milagro. Los vidrios volaron con tal fuerza que aparecieron incluso en las terrazas. Una explosión que la casa se sacudió, pero horrible, y los vidrios volaron. Casi me coge a mí porque yo me estaba vistiendo ahí. De entre los escombros, los bomberos sacaron el cuerpo de un adulto mayor. Así también ayudaron a 7 personas que resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. No hay gente atrapada y también con la tecnología para poder nosotros descartar y poder ya tener el otro proceso, que es la estabilización de la estructura. Por ahora, la primera hipótesis es que la explosión respondería a una acumulación de gas de uso doméstico que no explotó ningún cilindro. En 24 horas, la unidad de investigaciones tendrá el informe de lo que pasó en la casa esquinera. Pero hay que esperar el informe para poder determinar y verificar si eso fue.
Por la hora de la emergencia se evitó que haya la pérdida de más vidas humanas. Los niños salieron a clases y los grandes a trabajar. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de ir donde está Sofía Ventimilla, justamente en este barrio, Clemente Ballén, sector de San Bartolo. Ayer pues se produjo esta explosión de gas que afectó a varias viviendas. Pues Sofía tiene más detalles de esto. Sofía, buen día, adelante. Roberto, amigos, un buen día para todos. Así es, estamos aquí en el sector de San Bartolo, en el sur de la capital, donde el día de ayer en la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, se produjo una explosión por una acumulación de gas licuado de petróleo en esta vivienda. Ustedes pueden ver al fondo en imágenes cómo vemos la destrucción de esta vivienda de 2 plantas, donde, según las autoridades del Cuerpo de Bomberos, habitaban 3 familias, por lo cual 7 personas resultaron afectadas y lastimosamente una persona fallecida. Nuestro compañero Iván Casamen dio seguimiento todo el día de ayer a esta noticia y ha preparado un informe, puesto que también varias viviendas, decenas de viviendas fueron afectadas, en especial sus ventanales. Veamos. Que los vidrios volaron por los aires, comentaban aún asustados los vecinos del barrio 6 de agosto, que regresando a ver cómo quedó el epicentro de la explosión, solo agradecían al Todopoderoso por estar vivos y tenían sus propios problemas. Más de una docena de casas fueron afectadas por la onda expansiva y los daños eran evidentes en los ventanales. Fue un estruendo bárbaro, un susto por primera vez, no sé, es algo inimaginable. Doña Yolanda Bastidas lloraba de la emoción de estar viva. Se despertó cuando el vidrio de su dormitorio se reventó. Los pedazos cayeron en su cama. No sufrió lesiones gracias a que tenía cobijas encima. Y cuando yo así, digo, Dios mío, digo así. Se me iba el corazón, Señor, del susto. Fue auxiliada por un familiar que estaba en el segundo piso, a pesar que ya pasaron más de 2 horas del hecho. Aún temblaba de los nervios, relató que en sus años de vida jamás vivió susto semejante. ¡Qué susto, Señor, susto, qué susto! Los propietarios de las viviendas afectadas de inmediato colocaron los nuevos vidrios. Todo corrió por cuenta propia. No saben si alguien les va a reponer el dinero o a quién deben pasar la factura. El apremio de solucionar el problema es por el mal tiempo que azota la capital. Lo más inaudito es que llamo la atención. Aquí al frente existe un hospital del Seguro Social y a pesar de las llamadas de auxilio no vinieron, no se acercaron. Incluso muchos padres de familia comentaban que un colegio fiscal sufrió daños en sus ventanales y techo. Las autoridades prefirieron manejar la emergencia de forma reservada. Ventajosamente, los alumnos que fueron de alguna forma alcanzados por los vidrios sufrieron cortes leves. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, y en estos momentos, como les manifestado, ustedes pueden ver la vivienda está cercada, puesto que todavía continúan las investigaciones y se ven todos los enseres y parte de la estructura, como salió de el perímetro donde estaba construida esta vivienda. Las autoridades han señalado que puede también deberse a un daño en la manguera y de allí por qué se produjo esta explosión. Sin embargo, es preciso hablar con el comandante del Cuerpo de Bomberos para que nos amplíe la información, puesto que hay personas también fallecidas lastimosamente y, como les manifestaba, personas afectadas. En estos momentos se están realizando las investigaciones del caso para determinar qué pudo haber sucedido y vamos, por supuesto, a escuchar las declaraciones del comandante. Y obviamente en este momento lo que se está es concluyendo la evaluación estructural por parte de la Dirección de Riesgos, pero nuestra recomendación y lo que nosotros hemos informado es que la vivienda ya no se encuentra habitable debido a las graves afectaciones estructurales de las que ha sido afectada en este momento. Las familias fueron trasladadas hacia otros lugares, casas de albergues. El día de ayer nos mencionaban los moradores que los iban a trasladar tal vez a instituciones del municipio. Efectivamente, las familias albergadas en este momento se encuentran en uno de los albergues del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano que se encuentra en el cuartel de Quiltupe y obviamente dentro de lo que establece la Secretaría de Seguridad para este tipo de eventos, donde están totalmente resguardados y con vituallas y la alimentación que requieren de acuerdo al fondo de emergencia que fue activado. Comandante, usted había señalado que se pudo haber producido por un daño en la manguera de este cilindro que conectaba en la cocina. Así es, el informe de investigación de incendios preliminar arroja que
presumiblemente existió una afectación en la manguera que va desde la cocina hacia el regulador de la válvula de gas. Entonces esto hizo que se produzca una gran acumulación de gas y se produzca una explosión violenta como la que tuvimos. Podemos ver que esta vivienda ya no puede ser habitada. ¿Las otras que resultaron afectadas deben desalojarse o pueden todavía permanecer ahí las familias? Bueno, la afectación de la vivienda es totalmente, como ustedes pueden ver, como la ciudadanía puede ver, ya no es habitable. Hay viviendas aledañas que han tenido afectaciones en sus ventanales, sin embargo no tienen afectaciones de ningún tipo estructural, por ende simplemente habrá que solucionar esos problemas y no tenemos mayores inconvenientes en esas viviendas. Vemos que en este momento está cercado, obviamente controlando. ¿Cuándo ya la ciudadanía y podrán utilizar el parque sin ningún inconveniente? Bueno, el cerco que se ha ubicado es básicamente para establecer un perímetro de seguridad. Entendemos que todavía algunos familiares necesitarán determinar si existen bienes que pueden ser de utilidad y eso les corresponde estrictamente a ellos. Una vez que ya se haga el levantamiento con los familiares, obviamente ya se tendrá que ingresar con maquinaria para realizar toda la remoción. La recomendación para la ciudadanía para evitar este tipo de desastres. Bueno, a la ciudadanía le queremos recomendar que tengamos mucha precaución en la utilización de gas licuado de petróleo en las cocinas. Las mangueras de gas se recomienda cambiarlas cada 2 años y hay que hacer inspecciones periódicas, tanto en las viviendas que utilizan cilindros de 15 kilogramos de gas, así como en todas las edificaciones que en este momento están utilizando sistemas de gas centralizado. Muchas gracias. Y es importante también recomendar a la ciudadanía que a la mayor o más bien a la menor percepción de gas en el ambiente, comuníquense de inmediato al 911 para que el Cuerpo de Bomberos realice una inspección y así evitar que se produzcan este tipo de desastres. Según comentan varios moradores del sector, dicen que a partir de las 6 de la mañana se percibía ya olor a gas y el siniestro se produce aproximadamente a las 8 de la mañana, 2 horas más tarde. Esa es información. Roberto, ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Intimilla. Imágenes realmente fuertes las que vemos de esta explosión. Revisemos cómo está el tráfico, ¿les parece? A esta hora, sector de San Diego, el occidental, hay ligeros problemas de tráfico. Evidentemente, pues hay que tomar las precauciones. Igualmente, la avenida occidental, ahí le vamos a dar rápidamente la proyección. Tenemos hacia la oriental algo de tráfico. En fin, más adelante les estaremos contando cómo está el tráfico en la ciudad. Quito se despierta con movilidad a esta hora no tan fuerte, así que si va a salir, aproveche la hora en la cual no hay tanta carga. Alison Corral. Les contamos que más de 300 casos de personas escopolaminadas en la provincia de Guayas se han registrado en lo que va del año. Conozca el modus operandi de estas bandas delictivas para que evite ser parte de las estadísticas. Perdidos en lo más profundo de sus sueños, se encontraban estos dos sujetos. Hasta la central del ECU 911 ingresó una llamada de alerta. La víctima se encontraba libando con 2 amigos y 3 desconocidos. La escopolamina, o conocida también como burundanga, se la suministra según los casos presentados, sutilmente, a personas que asisten a sitios de tolerancia o diversión. El modus operandi se le atribuye a mujeres atractivas que buscan a una víctima, un hombre a quien observan y luego del acercamiento empieza la pesadilla del perjudicado. Y una de las técnicas, y para que tenga cuidado la ciudadanía, estas personas, como son mujeres, tienen uñas largas y en las uñas colocan las sustancias. Entonces, al momento de uno estar con su bebida, se acercan, hola, ¿qué tal? Es solo con un movimiento así, y acá cae la sustancia y caen en sumisión a esta persona, es decir, se hacen dependientes al delincuente ya en este caso. Entonces la chica que dice, oye, vámonos afuera, y él le hace caso. ¿Pierde la voluntad? Pierde la voluntad, es decir, o sea, queda a voluntad de esta persona, hace lo que él le dice, dame números de cuenta, dame tu tarjeta, llévame a tu casa. Pero a veces sobrepasan las dosis, lo que termina con la vida de las víctimas. En otros casos, en cambio, les toma aproximadamente 3 a 7 días para recuperarse por el estado de inconsciencia que produce e incluso sería necesaria la desintoxicación. Estas bandas delictivas no siempre utilizan burundanga o escopolamina para dominar a su víctima. Mezclan un poco de pastillas para adormecer, pastillas que las encontramos en las farmacias, entonces su receta se podría decir, por eso es que se les va la mano y producen
fatales desenlaces con las personas. Según datos proporcionados por la Fiscalía del Guayas, en esta provincia se han registrado 340 casos de personas escopolaminadas o víctimas de las dulces sueños, de las cuales 279 son denuncias de sucesos que ocurrieron en Guayaquil. La persona infractora se la identifica o se la conoce como las dulces sueños. Por lo general se inicia la persecución de un delito de robo. Esto porque se considera principalmente que la finalidad de estas personas es la de sustraerse las pertenencias de otras. Si producto o consecuencia de este robo se ocasiona la muerte, la sanción es mayor. Se prevé una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Las recomendaciones siempre básicas deben estar seguros de no salir solos, salir en un grupo de personas que quieran divertirse. Si es que ya ven que alguien las aborda, simplemente ignorarlas, no aceptar bebidas de extraños, no aceptar ningún tipo de acercamiento. Tome en cuenta estas recomendaciones para que evite ser parte de las estadísticas. Informó Adriana Méndez. 15 minutos, el jefe de seguridad de la empresa a cargo del manejo de operaciones de contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil es el tercer atentado contra personas que laboran en el mismo lugar. Según la DINASET, se investiga, amigos, algunas hipótesis, mientras se trata de identificar a los autores de este crimen. Le contamos. La familia del occiso prefirió no hablar en el exterior del laboratorio de criminalística, pero la DINASEC ya ha realizado las primeras investigaciones y tiene algunas pistas de lo que habría pasado con el jefe de seguridad del puerto marítimo de Guayaquil, que fue asesinado de varios disparos dentro de su automóvil. Creemos de que fue amedrentado por algunas otras personas que querían cometer actos ilícitos en el interior del puerto marítimo. Él como jefe de seguridad no permitió, no quiso prestar su contingente para meterse en actos ilícitos. Ese podría haber sido uno de las hipótesis o los móviles de este acto violento. El crimen ocurrió a pocos metros a la avenida 25 de Julio, donde Javier Enrique Soria Freire, de 33 años, esperaba la luz verde del semáforo y de repente apareció una motocicleta con dos sujetos y uno de ellos abrió fuego contra aquel ciudadano. Visiblemente se pueden observar, hay 4 impactos, uno a la altura del conductor en el vidrio, en el parabrisas, hay otro en el parante metálico, otro en el filo de la puerta y el resto pues asumimos que podrían estar en el cuerpo de la víctima. Pero la Fiscalía y la Policía Nacional ahora han comenzado a dar cabos. El hombre que fue asesinado con disparos la noche del pasado 26 de septiembre en el sector de la avenida Quito y la calle Aguirre en el centro de la ciudad, y otro que se salvó de morir y fue atacado con la misma modalidad. Los 3 pertenecen a aquella empresa. Bueno, estos 2 últimos meses fue victimada una persona también que trabajaba en Contecom. Asimismo fue víctima también de una tentativa, otra persona que trabajaba asimismo en el puerto, y ahora esta persona que también fallece. Entonces no sabemos si tendrán correlación los tres atentados. No se descarta que una agrupación narcodelictiva se encuentre detrás de estos hechos violentos. Las 3 víctimas no registran antecedentes penales, informó Charlie Pisa. Y se abrió un proceso en contra de los agentes policiales que se enfrentaron contra un presunto delincuente en la vía Adaule. Producto de esa situación se generó la muerte del sospechoso. La víctima era habitante de la cooperativa San Francisco. De acuerdo con la versión de los agentes, la noche del martes lo vieron circular junto a 8 personas. Iban a bordo de 2 autos y una motocicleta. Aparentemente, los agentes pretendieron acercarse para realizar un chequeo y todos salieron huyendo. Y una de estas personas, en este caso el hoyo occiso, no avanza a subirse ni a los vehículos ni a las motocicletas y emprende su rumbo a pie. De inmediato se dio paso a una persecución tratando de alcanzar a la persona que iba corriendo, quien, según el parte, se subió a un taxi. Amenazó al conductor para que lo saque de ese lugar. Pero los miembros policiales interceptan a este taxi, esta persona se baja del vehículo, vuelve a disparar a los miembros policiales, por lo que en el cruce de bala
surge un impacto a la altura del abdomen a esta persona, al oído occiso. Herido fue trasladado hasta una clínica cercana, pero solo sirvió para comprobar su deceso. El fallecido fue identificado como Brian, de 23 años. Se conoció que su esposa se encontraba en estado de gestación. Sus familiares aseguran que el ahora occiso se ganaba la vida como vendedor ambulante. Él salió, él estaba sin trabajo, andaba vendiendo agua, jugos, colada, lo que yo le podía hacer. Se conoció que los agentes que participaron en esa actuación fueron sometidos a un proceso en su contra. Hay varios indicios balísticos que la Fiscalía a través del Departamento de Criminalística las ha recopilado. Informó José Morales. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, la ACES, clausuró una clínica de rehabilitación Amigos. Esta era clandestina. Funcionaba en el norte de Guayaquil. Mientras tanto, allá en Santa Elena se produjo el cierre de 2 establecimientos de similares características. Le contamos. Las condiciones no eran apropiadas ni siquiera para una vivienda común. Los cuartos de rehabilitación estaban cerrados por completo, las ventanas se encontraban selladas con cemento y apenas existían pequeños agujeros, a través de los cuales pretendían permitir el ingreso del oxígeno. En este lugar pues hemos visto que hay hacinamiento, hay 6 camas para 10 pacientes, hemos encontrado insalubridad. En esas condiciones encontraron a 10 personas que pretendían acceder a una rehabilitación a su consumo de drogas. Pero la edificación, situada en la cooperativa Carlos Magno de la Juan Montalvo, no reunía las condiciones para tal función. Hay mal manejo de desechos, no hay ni siquiera tachos para poder botar los papeles higiénicos, los están colocando en fundas. Obviamente este es un foco infeccioso, lo que podemos apreciar, tampoco hay un profesional de la salud que les dé un tratamiento a los jóvenes aquí. Entre los internos se encontraba un joven de 24 años, se informó que padecía de cierto grado de incapacidad intelectual. En su cuerpo presentaba huellas de lo que serían los maltratos recibidos al interior. Él le indica que ha sido maltratado y obviamente se está conversando con él para que pueda proceder a colocar la denuncia. Nosotros como Gobernación del Guayas hemos prestado toda la colaboración con el contingente policial, como ustedes pueden observar, para dar acompañamiento al ACES, al Ministerio de Salud, al Cuerpo de Bomberos que también está presente aquí. Los internos fueron impedidos de continuar en el sitio. El personal del Ministerio de Salud les ofreció el traslado hasta una clínica especializada. Pero ellos, siendo mayores de edad, tomaron su propia decisión. Porque no, pues yo no me quiero ir a otro lado que no sea por aquí, porque no pueden encerrar un año, pues por ahí. Yo nomás estaba aquí 2 meses. Este lugar va a ser clausurado de forma preventiva, para obviamente precautelar la salud de las personas que se encuentran aquí. La mañana de este miércoles, el personal del ACES visitó otros locales. En uno de ellos se detectó que recién se encontraba en proceso de regularización, pero no hubo clausura en vista de que sí reunía todas las condiciones de seguridad y salud. Como usted puede apreciar, habían 2 profesionales de la salud para 7 pacientes y 10 camas. Totalmente diferente la infraestructura, el aseo y todo. Además, mediante comunicado de prensa se conoció que en el cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre, el ACS procedió a clausurar 2 clínicas en similares situaciones. Informó José Morales. Es tiempo de una pausa y al retornar a las 6:23, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció que se suspenden los diálogos con el gobierno. Aseguran que a su organización han recibido varios ataques. Además, les contamos que el presidente de la República agradeció al Frente de Trabajadores Unitario por su decisión de suspender la marcha propuesta para el 30 de octubre. Ya regresamos con mucha más información. Gracias amigos por acompañarnos y amanecer juntos en esta primera hora acá en Televicentro. Es tiempo de contarles que el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció que se suspenden los diálogos con el gobierno al asegurar que su organización ha recibido varios ataques. Además aclaró que sus declaraciones cuando habló de la creación de un ejército propio. ¿Qué dijo? Le contamos. Antes que el panorama se vuelva más oscuro, Jaime Vargas aclaró que nunca habló de crear un ejército armado subversivo. No lo he dicho. Ejército armado, nunca dije ejército subversivo.
Vargas aseguró que no ha cometido ningún delito, que no se esconderá y que la Fiscalía puede continuar con su indagación por el presunto delito de promover la creación de grupos subversivos. Y estoy dispuesto en colaborar. No vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada. Que él propuso crear una guardia indígena que es comunitaria de acuerdo al derecho de autodeterminación. Tenemos el derecho constitucional que nos garantiza, ¿no?, al derecho de autodeterminación, autogobierno, ¿no?, y a la justicia ancestral o indígena. En ese marco se ha propuesto crear guardia indígena comunitaria. El constitucionalista Salim Saidán explicó que la autodeterminación y el pluralismo jurídico sí tienen límites establecidos en la propia Constitución. Esa autodeterminación no puede atentar contra la Constitución, no puede atentar contra los derechos humanos, no puede atentar contra los instrumentos internacionales. Pueden ejercer competencias similares a las de los GATS, pero no pueden suplantar al gobierno central. En este caso, un ejército paralelo vendría a ser nada más ni nada menos que un paramilitarismo. Y que la supuesta idea de constituir una fuerza paralela no es viable en el Ecuador. Nuestro Estado es un Estado unitario. ¿Eso qué implica? Que no pueden existir en este caso estados paralelos al interior del Estado. Una cosa es que existan nacionalidades indígenas, una cosa es que puedan coexistir en un Estado plurinacional, en un Estado multiétnico, y otra cosa muy diferente es que la autodeterminación no se comprenda adecuadamente y pretenda suplantar al gobierno central. Finalmente, Vargas confirmó que los diálogos con el gobierno para elaborar un decreto que focalice los subsidios de los combustibles están parados por los procesos judiciales que están en marcha en la Fiscalía. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo, ¿no? Y es por eso es que hemos pedido un tiempo necesario. En Quito informó Iván Casamen. El presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció la sensibilidad del Frente Unitario de Trabajadores por la decisión de suspender la marcha anunciada para los próximos días. Moreno dijo que las puertas y brazos siempre estarán abiertos para el diálogo. Al parecer, los vientos de hermandad empiezan a llegar a la presidencia de la República. Que solo suspendemos, no otra cosa, solo suspendemos. Nunca el FUT le dijo al Ecuador que íbamos a hacer un paro. Y vamos a exigir, uno, discutir todo el paquete que está económico, lo laboral. El presidente Lenín Moreno agradeció la decisión del Frente Unitario de Trabajadores FUT de suspender la marcha programada para el próximo 30 de octubre. Como país, como Estado, como gobierno y como presidente Lenín Moreno, representante de ellos, quiero manifestarles mi profundo agradecimiento por esa sensibilidad de espíritu, por esa generosidad de espíritu. Verdaderamente, para nosotros, en las condiciones de afecto que siempre hemos mantenido, en las relaciones de paz que siempre hemos mantenido, las puertas y los brazos siempre están abiertos. El jefe de Estado se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quienes serán intermediarios en la búsqueda del diálogo nacional. Los pasos que se han dado mantienen la decisión y la esperanza de llegar a acuerdos que satisfagan no solo a las partes, sino a todo el país. Los religiosos saben que no es tarea fácil, la misión encomendada. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Iglesia Católica? Bueno, en este momento, más allá de la negociación, que tiene que continuar, a nosotros nos preocupa lo que llamamos la reconciliación, porque encontramos, yo creo que todos experimentamos, un pueblo que está muy fragmentado. Un camino áspero por recorrer. Claro, un pueblo fragmentado, hay muchas heridas que curar. ¿Cómo cerrar esas brechas? ¿Cómo hacer para que las personas recuperen la confianza en sí mismas? Informó Héctor Romero. Queridos amigos, queremos invitarles a nuestro segmento de entrevistas en el Comercio TV. Ahí Miguel Rivadeneira va a entrevistar a Patricio Donoso, el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Se va a realizar un diálogo y se analizará el tratamiento de la reforma tributaria y la situación política de nuestro país. Invitados todos en nuestro segmento de entrevistas allá en el Comercio TV. Y durante las protestas que iniciaron el pasado 3 de octubre se registraron más de 1.500 personas heridas y se reportaron cerca de 1.400 detenidos. Este balance fue presentado por la ministra de Gobierno María Paula Romo a la Asamblea Nacional, mientras que el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín aseguró que el país debe prepararse ante un nuevo escenario de insurgencia.
Tal como estaba previsto, los ministros de Defensa Osvaldo Jarrín y la ministra de Gobierno María Paula Romo comparecieron ante la Comisión de Relaciones Internacionales para analizar los hechos durante los 11 días de movilizaciones. Según la ministra Romo, hubo intentos de golpe de Estado. Incluso presenciamos llamados a la insurrección cuando quienes estaban al mando de la protesta le decían a las Fuerzas Armadas que le hacían un llamado para levantarse en contra del orden constituido y en contra del gobierno nacional. Teníamos varios actores que o coincidían o apoyaban. Es el caso de autoridades de los gobiernos seccionales que facilitaban, si no el transporte, el financiamiento, el adiestramiento y en muchos casos inclusive dirigían la toma de instalaciones como ocurrió en el caso de la plantación de petróleo. Además señalaron que hubo un plan más allá de las movilizaciones en rechazo a la eliminación de los subsidios. Una estrategia que estaba destinada en forma concreta al derrocamiento del gobierno. En este sentido, la ministra de Gobierno aludió al ataque de la Contraloría General del Estado a intereses políticos, aseguró. Los días del caos eran también los días de la audiencia de casación de Jorge Glass. Eran también los días de la audiencia de formulación de cargos del caso Sobornos 2012-2016. Enfatizó que la Policía Nacional no usó armas letales para repeler a los manifestantes, aun cuando la vida de los gendarmes estaba en riesgo. Una mujer policía le rompieron la cabeza. A algunos policías les echaron encima gasolina y tiñer mientras gritaban que había que ir a matarlos. Aún en esos casos, la policía usó fuerza disuasiva. En el balance se habló de 1.507 personas heridas durante la jornada de protestas, además de la detención de 1.382 personas investigadas por diferentes delitos como resistencia, instigación, destrucción de bienes y terrorismo. Entre ellas también hay varios extranjeros detenidos. De ellos, 45 son venezolanos, 13 colombianos, 3 peruanos, un chileno, un boliviano, un cubano y una persona de Guinea Ecuatorial. Aunque la ministra de Gobierno en el informe no incluyó la cifra de víctimas mortales. Por su parte, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aseguró que Ecuador está frente a un escenario de insurgencia. ¿Cómo pueden haber utilizado lanzacohetes improvisados artesanalmente, pero con una suficiente planificación anticipada? La utilización de cócteles Molotov, que no solamente sabían la utilización con combustible y mecha, sino que además agregaban sustancias adherentes como aceites o químicos. Los daños aseguran que son incalculables. Solo las Fuerzas Armadas calcula al menos $8.700.000 en perjuicios económicos, informó Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles que el gobierno nacional, amigos, expresó su respaldo a policías que se han visto involucrados en el supuesto caso de uso excesivo de la fuerza. Así lo manifestó el primer mandatario durante un saludo que efectuó a los uniformados que fueron heridos en las protestas. Le contamos. Fueron 435 miembros de la Policía Nacional los que resultaron heridos en las manifestaciones y 202 a nivel nacional retenidos en contra de su voluntad. El presidente Lenín Moreno se reunió con varios de ellos en el Palacio de Gobierno. Ustedes aplicaron, hasta con excesiva generosidad en momentos determinados, el uso progresivo de la fuerza. Y digo con excesiva generosidad porque podían haber sacado su arma y destaparla sobre un violento agresivo que estaba lesionándoles física y psicológicamente. Podían haber hecho y no lo hicieron. Miren que a pesar de la violencia con la que nos trataron, a pesar de la violencia con la que trataron a la Policía Nacional, no existió un disparo durante toda la intervención. El jefe de Estado envió un mensaje a aquellos que, aprovechándose de la protesta indígena, crearon el caos y vandalismo. Que lo sepan bien, que esté presente, que nosotros somos mansos, pero no tontos. Nosotros podemos utilizar el uso de la fuerza de manera progresiva para reprimir, no a los manifestantes, a los criminales, aquellas pandillas de criminales que fueron sobornadas para que salgan a causar daño. Varios uniformados recordaron los momentos difíciles que tuvieron que enfrentar. Procedieron a meternos a la Casa de la Cultura, donde nos propinaron golpes, insultos, nos tiraban inclusive algunos objetos contundentes y nos retuvieron o nos secuestraron en el sector alrededor de unas 10 horas.
Un objeto contundente, todavía no sé con claridad qué es, porque al final pedí el conocimiento. Impactó contra mi rostro, mi cara, 21 puntos lo confirman. El régimen les extendió la mano. Es por eso que nosotros hemos dispuesto que a los policías, que en uso de la fuerza como le da la ley, y que las circunstancias que ameritan cometen algún tipo, entre comillas, de exceso, yo no creo que fue así, y hacen un disparo, pues defenderlos. Que tengan el derecho, como otros ciudadanos, a defenderse en libertad. Cualquiera sea la circunstancia, siempre los vamos a defender. Cuenten con nosotros. Informó Héctor Romero. Exmilitares expertos en temas de seguridad señalan que existe deficiencia en el sistema de inteligencia nacional. Manifiestan que situaciones como las acontecidas en las pasadas protestas se pueden prevenir con una nueva estructura que obedezca a fines del país y no a cuotas políticas. Un sistema de inteligencia para la nación es de vital importancia. Así lo señala Mario Pazmiño, experto en seguridad. Sobre este particular manifiesta que el país se encuentra debilitado en esta materia. Esto es una cuestión técnica, de conocimiento, y por lo tanto tiene que ponerse a personas que más o menos tengan una idea de lo que tienen que hacer. No hay información, el presidente no tiene escenarios prospectivos, no tiene apreciaciones claras de cómo tiene que actuar. En ese sentido, y después de declaraciones oficiales que señalan que ahora mismo se esperaría combatir a grupos irregulares, Pazmiño tiene otra apreciación. Yo hablaría de acciones de anarquistas que están ejecutando acciones de terrorismo urbano. Eso corresponde a los actos de vandalismo, saqueos, tomas de instalaciones, secuestros que pudimos apreciar. Pero para todo ello, dice, la inteligencia es necesaria. El exgeneral del Ejército, Paco Moncayo, cree que este sistema, por su importancia, debe reestructurarse. A partir del gobierno de Correa, no ha funcionado la inteligencia nacional. Necesita una inteligencia profesional estable, que esté trabajando para los objetivos nacionales, no para los objetivos del presidente o para los objetivos del partido del presidente. Antes del gobierno anterior, dice Moncayo, se tenía un buen sistema de inteligencia. Como ejemplo señala que se logró sobrellevar 2 conflictos armados, levantamientos sociales y Alfaro Vive. Sin embargo, después fue desarmado y los resultados estarían a la vista. Si hubiese funcionado la inteligencia nacional, no habríamos tenido el caso de Angosturas, no habría pasado el 30S. Si hubiera habido buena inteligencia, no nos habría pasado lo que nos pasó con los periodistas del comercio. No nos habría pasado lo que sucedió en Buenos Aires. Ahí se vio gente de las FARC, gente de las disidencias con armas. Hace algunos días también se conoció de armas que fueron decomisadas por comuneros a un individuo que se dirigía durante las protestas de la capital. Este caso para Pazmiño debe ser analizado desde varias aristas, pues a pesar de ser parte del análisis de inteligencia, solo una investigación real desde el gobierno puede definir las verdaderas causas. Les capturan con las cajas de transporte de esas armas, que no es muy lógico. Si es que van a emplearle en una manifestación, en un acto de terrorismo o en un acto de vandalismo, van a llevar ya las armas cargadas y listas para operarse. Yo creo que ahí dejémosle que la Fiscalía y las autoridades ejecuten todas las diligencias y los peritajes que tienen que hacer. En todo caso, confirman que la inteligencia nacional debe reincorporarse de manera activa, sobre todo porque, tal como lo manifiesta la OEA en un comunicado del 16 de octubre pasado, existen estrategias de desestabilización de la democracia que, a través del financiamiento de movimientos políticos y sociales, ha distorsionado las dinámicas políticas en las Américas, informó Javier Rosero. Tiempo de contarles que el Tribunal de Pichincha concedió la apelación y levantó la prisión preventiva al dirigente del taxismo Jorge Calderón. En su lugar, dicta las medidas alternativas de prohibición de salida del país y presentación periódica. Calderón podrá defenderse en libertad. Veamos. El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Calderón, dirigente del taxismo. A su vez, impuso medidas alternativas de presentarse una vez por semana el primer día hábil ante la autoridad judicial y la prohibición de salir del país.
son medidas que nosotros como defensa planteamos cumplirlas y que verificaremos que no existe la necesidad y tampoco el incentivo de fuga por parte de mi representado. Él dará la cara. Esta decisión se dio luego de que el tribunal acogiera la apelación presentada por la defensa, por lo que levantó la prisión preventiva. Sin embargo, el proceso en contra del dirigente del taxismo, a quien se lo acusa de paralización del servicio público, continúa. Y vamos a seguir los pasos correspondientes a fin de demostrar que el tecnólogo Jorge Calderón jamás obstaculizó ni dispuso que se obstaculice ni una sola calle. Por su parte, la Fiscalía General del Estado no estaría de acuerdo con dicha decisión, ya que habría fundamentado la necesidad de mantener la prisión preventiva de Calderón y cuestionó la resolución de los jueces. Recordemos que Jorge Calderón, dirigente del taxismo, fue detenido el pasado viernes 4 de octubre, después de una jornada de protestas que se registraron en el país a raíz de la expedición del decreto 883. Informó Patricia Aldaz. Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de habeas corpus que la Defensoría del Pueblo interpuso al legislador Geoffrey Poma y 3 personas más. Poma es acusado por la presunta paralización de servicios públicos. La defensa jurídica manifestó que el legislador estuvo en las instalaciones de Petroecuador, pero no obligó a la suspensión de las actividades en Sucumbíos. Una vez que se negó este recurso, Poma permanecerá en la cárcel 4 de Quito.